menos en mediados de octubre, ¿no? Se empezó a reportar algunos casos de enfermedades que aparecían en niños pequeños que tenían faringitis y que tenían placas o membranas blanquecinas, ¿no? Se reportaron algunos casos en Lima y luego se procedió a un barrido vacunal, ¿no? De difteria y tétanos. Probablemente ustedes también hayan recibido su vacuna. ¿Es por qué? Porque la difteria también, con solo la presentación de un solo caso que fue reportado el año pasado en el Hospital 2 de Mayo en Lima, se hablaba ya de la presentación de un brote, ¿no? En el caso de sarampión, ya no, ¿no? Ustedes ya saben que sarampión desde el año más o menos 2010 y en nuestro país desde el año 2018 nuevamente se reintroduce esta enfermedad de tipo eruptiva que ustedes ven acá, ¿no? Que tiene coriza, que tiene eritema o conjuntivitis y además que tiene un exantema de tipo morbilliforme que abarca desde lo que es cara, tórax, ¿no? Y fiebre asociada. Entonces, esta enfermedad ya, digamos, no se presentaba con mucha frecuencia y prácticamente se estaba considerando la posibilidad ya de, digamos, eliminar, erradicar, diríamos, ¿no? En algunos continentes. Sin embargo, debido a la Doctora, presentación, ¿sí? disculpe, sus diapositivas no están avanzando. Ah, perdón, qué raro. No solo he avanzado una. En general, a ver, vamos a ver. Vamos a dejar de compartir. Ahora sí. Solo he avanzado esta, ¿no? Como les decía, en este caso, este sarampión se reintrodujo sobre todo por la presentación de varios movimientos antivacunas y nuevamente quedó, ¿no? Como una de las enfermedades que es frecuente a nivel, digamos, de nuestra región. El cólera tampoco no lo tenemos desde el año 2001, perdón, 91, 1991. Entonces, en este caso del cólera, por ejemplo, también igual si tuviéramos un solo caso de una persona que reúne la definición, que en este caso sería una persona con diarreas, ¿no? Y que son profusas y que causan deshidratación extrema, podríamos hablar de la
Perdón, creo que cerré la ventana por equivocación. Voy a volver a compartirles. Ya, bueno, no sé si escucharon esta parte o no la escucharon. ¿Hola? ¿No comparte? Qué raro, pero. ¿Ahora ya se comparte? Ya, perdón. No sé si escucharon esta parte o no la llegaron a escuchar. Ya. ¿Escucharon esta parte? Ya, está bien, no hay problema. Lo que yo les mencionaba acá era que en general las epidemias, bueno, los brotes se van reportando a cada momento y a cada minuto, mientras, por ejemplo, nosotros estamos haciendo nuestra clase, se van reportando brotes. Ese es el ejemplo de lo que se presentó, por ejemplo, los reportes de brotes en un determinado momento en el año 2018. Y yo les comentaba que acá, por ejemplo, ustedes van a ver algunas enfermedades, como por ejemplo el MERS-CoV, ¿no? Que ahora sabemos que es, digamos, una de las enfermedades bastante frecuentes en Asia, pero que, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica no se había mencionado, es más, ni conocíamos, ¿no? Más que solo por referencia asiática. O teníamos también enfermedades que, por ejemplo, se estaban presentando en Asia, perdón, en África, y son frecuentes, como en este caso el ébola o el cólera, que nosotros no tenemos, pero sin embargo, que ya estaban siendo reportados, ¿no? Entonces, esto es como un radar, ¿no? Es un radar en el cual tenemos que considerar que siempre hay diferentes enfermedades que se van presentando en diferentes épocas y en diferentes momentos. Lo que les pasaba a decir en esta otra lámina es que si nosotros ya sabemos que un brote, ¿no?, es simplemente el aumento de casos de forma inesperada y que, digamos, sucede en una determinada localidad, es algo muy pequeño, por así mencionarlo, vamos a tener el concepto de epidemia, ¿no? Cuando alguien habla de epidemia, bueno, ya recién, ¿no? Las personas a veces le toman más interés, ¿no? Da sensación a veces de temor, ¿no? Y en este caso les recordaba que acá ya hablamos de una variable epidemiológica, ¿no?, que es la incidencia. Entonces, ¿qué es la incidencia? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la incidencia, chicos? Doctora, son los casos nuevos que aparecen en un determinado periodo de tiempo. Así es, ¿no? Son los casos nuevos que aparecen, ¿no? Ya en este caso, en general estamos hablando de una medida mayor. Para sacar la incidencia, no lo vamos a hacer solo con 1, 2, 3, 4, 5 casos, ¿no? Probablemente vamos a necesitar ya medidas más periódicas y esto va a necesitar de este indicador epidemiológico. ¿Y qué necesita, digamos, la comparación, como dice, ¿no? Es una incidencia mayor a la esperada en una determinada área geográfica. O sea, todavía esta epidemia puede estar, digamos, localizada en un área, pero que ya no es tan pequeña como que era en una localidad, como por ejemplo en Wuhan, cuando empezó el brote de COVID, sino probablemente ya trasciende las fronteras distritales, las fronteras, en este caso, departamentales o de estados, y ya podemos estar hablando de que se expande a todo el país, ¿no? Que en este caso podría ser China. Y esto pasa en un tiempo igual determinado, que en este caso sería en el año 2019, en diciembre, ¿no? Donde nosotros tenemos que, digamos, poner dónde está sucediendo ese evento. Entonces, ya la magnitud es más grande, ¿no? Ya no es tan pequeñito, ya no estamos hablando solo de un hospital o de una pequeña localidad, estamos hablando ya de algo que está trascendiendo más límites geográficos. Y como les mencionaba, ¿no? A veces cuando las personas escuchan epidemia, ya hacen alusión a lo que pasaba en varias películas, ¿no? Que seguro han visto en el cine, entonces ya hace alusión a eso, ¿no? Y lo más temido, obviamente, pues es la pandemia, ¿no? La pandemia quiere decir que ya no solo está en una región,
sino ya está, digamos, abarcando continentes y se está diseminando a nivel mundial. Lo mismo que ustedes deben recordar y que se ha vivido, ¿no? En el caso de COVID-19. Hemos pasado, digamos, de los reportes periódicos que habían, digamos, en Wuhan, luego que pasaron a China. Las noticias nos decían, también se ha ido a Tailandia, se ha ido a Italia, ¿no? Estaba en algunos países europeos. Y luego finalmente, aunque no creyéramos que pudiera pasar, pero llegó a nuestro país y se diseminó en todos los países del mundo, ¿no? Empezó a ser una pandemia. Hay varias pandemias que han sucedido, ¿no? A lo largo del tiempo. No es solo la única. Y estas pandemias son frecuentes, ¿no? Ah, por ejemplo, en el caso de la peste bubónica en el año de 1348, la pandemia empezó, digamos, en Asia y luego se extendió a través de lo que son los barcos y la parte, digamos, del transporte que se daba en esa época, ¿no? A través de todo el Mediterráneo y Europa occidental. Y miren, ¿no? Llegó aproximadamente a ocasionar 20 millones de muertes. ¿No? Es bastante para esa época, ¿no? Luego tuvimos al cólera entre el año 1961 a 66, ¿no? Que se extendió a partir de lo que es también la parte asiática, a partir de Indonesia, y pasó a la India, pasó a lo que es la ex Unión Soviética, ¿no? A lo que es Rusia, y en general también ocasionó gran cantidad de muertes y fallecidos. Tenemos otra pandemia que es la gripe española, ¿no? En el año de 1918-19 en Estados Unidos, en Inglaterra, en India, también que se extendió a nivel mundial con 25 millones de fallecidos. Y bueno, el SARS-CoV-2 actualmente prácticamente el 2020 es cuando tiene su mayor apogeo, entre lo que es la extensión, como ustedes saben, ¿no? De Asia, Europa y a todo lo que es América y Oceanía. Entonces, estos son ejemplos de algunas pandemias mundiales. En general, esto pasa, digamos, cada cierto tiempo, ¿no? Como ustedes están viendo, y no tiene, digamos, una periodicidad ni nadie sabe cuándo va a empezar o va a terminar una de ellas. En este caso se les presenta, por ejemplo, cómo empezó, ustedes también deben haber escuchado por noticias, ¿no? Y también por medios de comunicación, Facebook, Instagram, otros, cómo, digamos, avanzaba, ¿no? De lo que estaba primero a nivel de lo que es China y Wuhan, se empieza a distribuir al resto de países asiáticos, ¿no? Y finalmente pasa a Europa para llegar a lo que es América, ¿no? Y en ese contexto todos los países se encuentran afectados y hasta el momento, ¿no? Seguimos viviendo esta pandemia. Entonces pasamos inicialmente del concepto de un brote, que es el aumento de casos, ¿no? De forma inusual o inesperada, al concepto de epidemia, que causa ya temor en las personas, y un concepto mayor que ya es una pandemia. Acá solo tomar en cuenta el concepto de conglomerados o clústeres también les llaman, ¿no? Que simplemente representan a la agrupación de personas con una determinada enfermedad o caso que está siendo descrito para que conformen, digamos, algunos grupos que van a ser parte de lo que es un brote, ¿no? Entonces, eso hay que tratar de verlo en estos niveles, ¿no? De lo más pequeño a lo más grande. Acá está localizado, acá está pasando ya algunos límites geográficos y acá ya prácticamente trascendió todos los límites geográficos, ¿no? Acá hay un concepto adicional que es el concepto de endemia, ¿no? Epidemia y endemia no son lo mismo, ¿no? Pueden sonar parecidos, pero son cosas diferentes. En ambos hay un aumento de casos, aumento de lo que es la incidencia, como habíamos visto, pero en el caso de la endemia está referido netamente a lo que son, digamos, enfermedades que son habituales en una determinada localidad. Por ejemplo, en el Cusco, ¿qué enfermedades ustedes consideran que son habituales? ¿Qué enfermedades son las que, digamos, ustedes han escuchado que se presentan en Cusco, ¿no? Y que tal vez no se presentan en otros lugares? Chicos, Dengue, pero sería en Perú. ya, pero por ejemplo, dengue, ¿hay dengue en Puno? No creo, doctora.
Ya, no, no hay dengue en Puno, no Solamente se reporta en dengue. Puno. Ya, entonces, por ejemplo, dengue sí podría ser algo habitual, pero también tendríamos que marcar dónde, ¿no? Dengue por lo general está presente en zonas de tipo selva, ¿no? Entonces, Cusco tiene una parte de selva y una parte andina. En la parte de selva tenemos, por ejemplo, la convención, ¿no? Quimbiri Pichari, entonces ahí tenemos dengue, ¿no? El que se incrementen los casos de dengue en el mes de diciembre significa que estamos frente a una endemia. O sea, hay un incremento de casos, hay un incremento de la incidencia de estos casos con respecto a lo que habitualmente tal vez teníamos un reporte en los meses de septiembre, octubre, pero para diciembre se incrementa, ¿no? Entonces ahí hablamos de endemia, porque dengue es una patología que es frecuente y es habitual, digamos, en esta parte de la convención Quimbiri-Pichari. Pero si, por ejemplo, tenemos COVID, que nunca habíamos tenido antes en ningún departamento del Perú, ¿no? Para el año, digamos, 2020, para marzo, es cuando reportamos nuestro primer caso acá en Cusco. Entonces, esa, por ejemplo, sí empieza a ser, digamos, señal de la presentación de nuevos casos y aumento de la incidencia de epidemia, ¿no? Entonces, endemia está referido a los casos habituales que tenemos acá, pero que de un momento a otro empiezan a incrementarse. Entonces ahí viene el término de epidemia, ¿no? Endemia simplemente son los casos habituales que tenemos, ¿no? Ahí. Y hablamos de epidemia cuando estamos frente a un incremento arduo, digamos, de estos casos, ¿no? Es para simplemente combinar los dos conceptos que tenemos ahí, ¿no? Pues endemia es para las enfermedades habituales y epidemia es para algo que es nuevo, que normalmente no estaba, o si hay un incremento de esta enfermedad habitual en márgenes que, digamos, sobrepasan lo que tenemos normalmente en nuestro reporte epidemiológico. Por ejemplo, en el caso de dengue, que reportamos, no sé, 5 casos todos los meses y ahora reportamos 20 casos. Vamos a decir que esta endemia, digamos, creció o que se volvió en una epidemia, ¿ya? Eso es simplemente para, digamos, dar la diferencia entre estos dos conceptos. Entonces, ¿cómo se hace, digamos, la identificación de un brote? Y esto es algo que ustedes deben un poco manejar bien, sobre todo para conceptos que luego van a tener que ver mucho dentro de lo que hagan SERUM o dentro de lo que hagan práctica en internado rural, ¿no? Hacen todavía internado rural, ¿no? Entonces, ahí es donde, digamos, van a manejar más estos conceptos y es necesario que ustedes, digamos, sepan la parte básica, ¿no? Entonces, un brote, por ejemplo, ¿por qué deberían investigar, no? Un brote, aparte de que puede constituirse posteriormente en una epidemia o en una pandemia, y va a ser, digamos, preocupación política, pública, ¿no? De todo un país, finalmente hasta una preocupación legal. Debe también investigarse porque el conocimiento de este brote puede tener, digamos, consecuencias fatales, ¿no? En el caso de COVID-19, por ejemplo, nosotros empezamos pensando que era una enfermedad que tenía, digamos, una baja mortalidad y que por lo tanto no se le debía prestar la atención correspondiente, ¿no? Deben recordar incluso al presidente Trump de los Estados Unidos que decía de flu, ¿no? Flu es gripe en inglés, ¿no? Es una gripe, ¿no? Y todos teníamos ese concepto probablemente que no estaba correcto, pero era porque probablemente desconocíamos muchos de qué es lo que iba a suceder en el tiempo, ¿no? Sin embargo, la transmisibilidad de la enfermedad ha sido mayor, que ha empezado a ocasionar, digamos, gran cantidad de pérdidas humanas. Entonces, eso es importante porque se tiene que investigar y saber cómo se va a abordar, ¿no?, esta enfermedad. Ahora, obviamente, si ustedes quieren ser epidemiólogos o quieren trabajar en este control de enfermedades, ¿no?, que también lo pueden hacer desde la parte principalmente, digamos, de manejo de salud pública, lo pueden hacer porque quieren tener un entrenamiento, ¿no? Y por eso deberían conocer la parte de brote. Y otros probablemente porque les gusta la investigación y quieren sacar publicaciones, ¿no? También por esa parte, digamos, deben dar la investigación del brote, poniendo lo que se aprende de este brote o lo que encuentran, ¿no?, en este brote. Es así que, por ejemplo, lo de Wuhan en China, en relación a COVID-19,
se publicó en una revista prestigiosa que es el New England, ¿no? El primer reporte básico de lo que sucedía ahí se dio ahí. Y, digamos, se dio a conocer al mundo qué es lo que pasaba, cómo era la frecuencia, digamos, de síntomas, cómo era la parte del abordaje que se daba y las personas que fallecían, ¿no? Entonces, estas cosas son importantes. Y probablemente cuando ustedes estén haciendo su serum, estén trabajando como médicos en el primer nivel de atención, van a tener que conocer bien, ¿no? Cómo, digamos, tienen que reportar esto, porque les van a pedir que reporten algunos de estos eventos dentro de las primeras 24 horas, ¿no? Que es lo que se hace para el reporte, ¿no? Entonces, cuando identifican el brote, ustedes tienen que dar una revisión de lo que son datos de vigilancia epidemiológica, que es esto algo que vamos a ver posteriormente en las siguientes clases. Y para esto van a haber conceptos, ¿no? Conceptos que, digamos, son básicos y que nosotros vamos a llamar como, digamos, el concepto que ustedes deben saber de una enfermedad para identificarla como tal. Por ejemplo, en el caso de COVID-19, ¿no? Tendrán que definir a toda aquella persona que presenta síntomas o signos como fiebre y o tos, decía, ¿no? Más uno de los siguientes, que puede ser cefalea, diarrea, ageusia, ¿no? Que puede ser, en este caso también, digamos, la presentación de disnea asociada, ¿no? Entonces, ese concepto básico es el concepto que se va a aplicar para que luego sea replicado y busquen a las personas que se encuentren bajo esa definición y ustedes las agrupen como personas que están conformando parte del brote, ¿no? Hay acá también una vigilancia que vamos a ver posteriormente, que es la llamada vigilancia sindrómica. Se aplica mucho, sobre todo para enfermedades infecciosas, como por ejemplo en el caso de enfermedades febriles hemorrágicas. Ahí ustedes tienen un grupo de enfermedades que en nuestra región se pueden presentar bajo el nombre, digamos, de fiebre amarilla, puede presentar bajo el nombre de dengue. Y hay otras enfermedades que no las tenemos, como por ejemplo hantavirus, ¿no? Que está descrito en Chile, o en el caso, digamos, de fiebre de Lassa, que está descrito en la parte de Argentina, ¿no? Hay también medios de reporte bajo, digamos, el reporte de médicos que pueden tener gran experiencia en una determinada zona. No estamos hablando de la experiencia clínica que puedan tener, y que ellos notan algo no habitual, ¿no? Dentro de la presentación, por ejemplo, de niños menores de 5 años, que empiezan a ver que están viniendo muchos niños con meningitis, ¿no? Algo no habitual. Entonces, estas observaciones clínicas también sirven, digamos, para identificar probablemente un brote que todavía no lo habíamos localizado en nuestro radar. O el reporte a veces de técnicas o enfermeros también que trabajan bastante tiempo en hospitales o en centros de primer nivel de atención, empiezan a observar, digamos, por ejemplo, la presencia de muchas personas que vienen por, digamos, gastroenterocolitis, ¿no? Que podrían ser significancia de lo que es un brote de enfermedad tóxico-alimentaria, ¿no? Las ETAs. También tenemos a veces los reportes de pacientes o de amigos, ¿no? Que simplemente vienen y nos dicen, mira, está pasando esto, ¿no? Y nos damos cuenta de que probablemente estamos frente a un brote de enfermedades como lo que pasó con Guillain-Barré, ¿no? Hoy finalmente noticias por la televisión, prensa, que eso también engloba un poco lo que es la llamada vigilancia de rumores, que vamos a ver posteriormente, y que ahí, por ejemplo, nosotros tenemos que descartar que es algo confirmado o que tal vez simplemente una noticia sensacionalista de la prensa, ¿no? Que muchas veces ocurre así. Entonces, la idea de detectar un brote es que justamente nosotros tenemos acá una curva, ¿no? Tenemos primero esta curva que tiene un ascenso, que tiene un pico y que tiene un descenso, ¿no? Que son las fases de la curva epidémica o endémica, como ustedes quieran llamarla, ¿no? La fase de ascenso, la fase de pico y la fase del descenso, ¿no? Siempre va a haber toda curva epidémica y todo brote que inicie, siempre va a empezar con esto, ¿no? Una fase de ascenso, incremento de casos, el pico o el acme, y una fase donde va a tener que haber un descenso, ¿no? Adicionalmente a esto, acá ustedes van a tener en la parte del eje de las abscisas
lo que es, digamos, el tiempo en semanas epidemiológicas. El calendario epidemiológico habitual está conformado por 52 semanas. Cuando es año bisiesto tenemos 53 semanas. Y en la parte del eje de las YES está conformado el número de reporte de casos que hay, ¿no? Si estamos empezando el brote, tal vez lleguemos máximo a 20, ¿no? O puede ser como en este caso, que lleguemos a 90 casos reportados. Hagamos de cuenta que esto es, digamos, el reporte que nos dan y que nos alcanzan por, en este caso, COVID-19, ¿no? Que es algo que probablemente nos familiariza más a nosotros. Entonces, a lo largo de las semanas del año se han ido, digamos, reportando casos, ¿no? Que son estos de acá y que van haciendo que nuestra curva vaya creciendo en el tiempo. Si nosotros detectamos un primer caso, que puede ser este de acá que aparece, este caso va a ser llamado el caso índice, ¿no? El caso que da la alerta, que da la alarma, ¿no? Primer caso de COVID, ¿no? En la región, digamos. Entonces, este caso nos está dando nuestra alerta. Y este es el llamado caso índice, ¿no? Así se denomina. Conforme pasa el tiempo van aumentando el número de casos acá, ¿no? Y va a seguir aumentando, porque es la historia natural de toda enfermedad. Ustedes ya han visto en la primera unidad del curso, ¿no? ¿Cuál es la historia natural de una determinada enfermedad? En el caso del COVID-19 va a determinarse que, por ejemplo, llega acá nuestro ACME y que por historia natural de la enfermedad siguen bajando los casos, ¿no? Que esto puede suceder de esta forma. Entonces, ¿qué pasa si, digamos, nosotros nos damos cuenta que tenemos casos de COVID-19 acá, ¿no? Que es cuando, digamos, ya pasaron casi 18 semanas a 17 semanas. Si nos damos cuenta de que pasó esto acá, probablemente el tiempo de nuestra respuesta que tenemos que dar, ¿no? Para la intervención, es decir, qué cosa tenemos que hacer para cortar la cadena de transmisión de COVID-19. Tal vez decirles a las personas que se pongan mascarilla, que guarden el distanciamiento, ¿no? Abordar nuestros hospitales con, digamos, toda la implementación para que estén en la capacidad de poder atender a los pacientes. Si nosotros empezamos acá, cuando ya estamos teniendo este ascenso de casos, a hacer esto, es cierto, se va a cortar el brote acá, y probablemente esto de lo que tenía que seguir una curva más larga hacia acá, ¿no? Va a ser frenado acá, porque nuestra respuesta ha sido dilatada, ¿no? Ha sido tardía de alguna manera. Y los casos que vamos a prevenir son solo estos, ¿no? Son poquitos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta acá de que realmente debíamos hacer más cosas para el COVID-19, ¿no? Lo mismo que pasó probablemente en nuestra región y pasó en muchas regiones al inicio de la pandemia, ¿no? Pensamos, no, estamos muy bien, no va a haber COVID, hay mucha preparación, ya hemos hecho todo esto, ¿no? Sin embargo, no medimos tal vez las dimensiones de la enfermedad y nuestra respuesta es más dilatada y la prevención de casos potenciales se da acá, ¿no? Eso también ocurre por desconocimiento de la enfermedad, ¿no? Que es algo que normalmente frecuentemente sucede cuando empieza una enfermedad de la que nunca nosotros habíamos escuchado hablar, de la que nunca nosotros habíamos escuchado ni siquiera clasificar, ¿no? Ahora, este primer caso que apareció es el caso índice. Sin embargo, si nosotros seguimos haciendo la evaluación, probablemente acá había otro primer caso, que es lo que marca la parte de rojito que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Hacemos la investigación y había otro primer caso. Ese caso, ¿cómo se llama? Ese caso se llama el caso primario, pero no es el caso índice, ¿no? El caso que da la alarma a la población, el caso al que todo el mundo lo está entrevistando, ¿no? Es el caso índice. Es el primer caso que da la alerta a todos nosotros, pero si hacemos la investigación, probablemente ese caso ya se había contagiado de otro acá, y ese caso que empezó realmente toda esta curva se llama el caso primario. Los casos que aparecen acá son los llamados casos secundarios. Pero, ¿por qué, digamos, es importante que nosotros sepamos este concepto de brote, ¿no? Nuevamente. Porque si ustedes veían, ¿no? En la otra, digamos, curva de ascenso, casi todo estaba pintado de rojo acá. ¿Por qué? Porque nuestra respuesta fue probablemente tardía, ¿no? En cambio, si nosotros nos damos cuenta acá, ¿no? De que ya hay casos, digamos, de COVID-19, son 5 casos, ¿no? Son 3 casos. Entonces, nuestra respuesta sanitaria posterior es una respuesta que va probablemente a hacer que sí, se incrementen los casos todavía un poco, porque no vamos a lograr contener esta enfermedad que es nueva y que se transmite, digamos, rápido.
Pero vamos a lograr prevenir todos estos casos, ¿no? Y la curva probablemente, como decía seguro el presidente Vizcarra, en algún momento se achata, se aplana, ¿no? Pues esto de acá ya no necesariamente va a ser, digamos, tan empinado, sino puede ser que nuestra curva simplemente se vea representada acá, ¿no? Puede ser que esto en el tiempo se mantenga dilatado y pueda durar más tiempo y luego baje acá. Pero este es, como decía Vizcarra, seguro ustedes recuerdan el año pasado, le sacaban memes incluso, ¿no? De lo que estaba enseñando, el martillazo que decía, ¿no? Que se da para el aplanamiento de esa curva. Entonces, la respuesta es idealmente debe darse acá, temprano, ¿no? Debemos preparar nuestros hospitales para COVID, ¿no? Debemos hacer que toda la población ya use mascarillas y no solo, digamos, nuestro confinamiento que al inicio mantuvo, ¿no? Bajo toda nuestra curva. Y cuando salimos del confinamiento crecimos recontra rápido, ¿no? Porque en general no habíamos probablemente todos pensado en la gravedad que podía causar esta enfermedad, ¿no? La idea del conocimiento de brote es justamente ese, ¿no? Tratar de prevenir los casos, ¿no? Prevenir de que aumenten estos casos en dimensiones mayores a lo que probablemente normalmente podría ser. Entonces, los objetivos principales de la investigación de un brote se traducen en tres cosas, ¿no? El primero, y el más importante de todos, es interrumpir la cadena de transmisión. Para eso ustedes ya han llevado la unidad 1 del curso, donde ustedes conocen la historia natural de la enfermedad. Y también ya tienen de base algunas asignaturas básicas que les van a dar un poco de luces, ¿no? La mayor parte de brotes son brotes de enfermedades infecciosas, ¿no? Contagiosas, definitivamente. Para eso ustedes tienen que conocer la parte de ciencias básicas, que es la parte de, por ejemplo, de parasitología, virología, ¿no? Que algo de luces les va a dar en ese sentido para enfermedades conocidas. Pero, por ejemplo, para el COVID-19, que era una enfermedad nueva, ni nadie sabía cómo se transmitía bien ni nada, entonces también se tuvo que aprender, ¿no? Cómo es la transmisión, cuánto es el periodo de incubación, en qué fase se contagia, ¿no? Y eso, digamos, ha llevado tiempo, ¿no? Pareciera que fuera sencillo, pero demoró, ¿no? Demoró tiempo. La segunda parte es la de, digamos, conocer el manejo clínico de los casos, ¿no? En el caso de COVID-19, por ejemplo, nadie sabía exactamente cómo se tenía que manejar estos casos, ¿no? Actualmente, después ya de casi 2 años ya de estar en esta pandemia, ¿no? Ya vamos a cumplir 2 años, en general ya se conocen más cosas, ¿no? Se conoce que, por ejemplo, ustedes han escuchado, se debe dar enoxaparina, se debe dar el oxígeno, los corticoides deben darse en una determinada fase, no todo el tiempo, ¿no? Pero conocer todo esto demanda un tiempo y por eso es que nosotros debemos tratar de optimizar ese manejo clínico y rápido, ¿no? Y finalmente, la tercera parte va con proponer las acciones para evitar brotes futuros, ¿no? Es algo en lo que todavía probablemente tenemos que desarrollarnos más, pero esos son los objetivos principales de hacer la investigación de un brote, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén en su salud, probablemente van a tener que hacer los reportes iniciales, ¿no? De algo inusual que esté ocurriendo en la localidad que estén trabajando. Por ejemplo, si están, no sé, en Quibiri, ¿no? Haciendo su serum en algún lugar, empiezan a notar que hay un cuadro hemorrágico febril que está aumentando, ¿no? Ya no solo es un caso, sino son 3, 4. Y probablemente ustedes van a ser los primeros que van a darse cuenta de eso, ¿no? Ni siquiera el radar de la vigilancia epidemiológica a veces se da cuenta de eso. Y ya después de que pasó, no sé, una semana, recién, digamos, se dan los primeros reportes. Entonces es importante que ustedes conozcan eso para que puedan reportar a tiempo estos casos, ¿no? Ahora, la investigación de un brote demanda que se hagan algunos dicen solo 10 pasos, y acá están resumidos por el 13, ¿no? Que son, digamos, todos los pasos que se tienen que hacer para que uno empiece a investigar este tipo de brotes. El paso 1 es la preparación, ¿no? Es igual, ¿no? Como para cuando ustedes tienen que dar un examen o para cuando ustedes van a postular, no sé, en algún momento al ENAM, ustedes tienen que prepararse, ¿no? Tienen que, digamos, tener un cierto conocimiento de asignaturas que van a, digamos, rendir para este examen, ¿no? Entonces, para el caso de brotes va a suceder lo mismo, ¿no? Ustedes tienen que primero
tener que prepararse para ir y afrontar este brote, ¿no? Si son ustedes a los que los van a llamar, porque muchas veces es probable que ustedes, como médicos que estén haciendo el serum, vayan a la zona donde les reporten, ¿no? Un comunero viene hoy día y les dice, encontré a mi hijo muerto ahí botando sangre, ¿no? Gran cantidad de sangre, y también hay otros 2 o 3 niños ahí. Quien tiene que ir primero son ustedes, ¿no? Llamarán, alertarán a alguien más adicionalmente, y si pueden, tendrán que ir juntos. Entonces, esa parte de preparación tienen que hacerla primero, ¿no? Tomando en cuenta la parte científica, ¿no? La parte científica quiere decir la parte teórica, ¿no? Ustedes tendrán que empezar a revisar literatura, si disponen de internet, buscar en internet, ¿no? Los conceptos básicos, digamos, de enfermedad febril hemorrágica, qué cosas tendrán que descartar ahí, tendrán que empezar a pensar ustedes ahora en qué medidas o medios de bioseguridad tienen que llevarse. Están viendo que en el caso de COVID-19, por ejemplo, nuestro conocimiento en bioseguridad ha sido bastante vago, ¿no? O sea, prácticamente como personal de salud nuestro conocimiento era mínimo, ¿no? Si sabíamos que debíamos en los hospitales tener, digamos, estas precauciones, en la comunidad era mucho menos. Pues si ustedes hablan de una enfermedad febril hemorrágica, no pueden, digamos, ir y agarrar al paciente de una manera que ustedes nos prevean que puedan contaminarse también en la zona, ¿no? Entonces, tienen que garantizar su medida de protección personal, ¿no? Que alguien les dote de esto. Consultar también, ¿no? Con alguien de laboratorio que les apoye, ¿no? Para poder ir a tomar muestras, ¿no? Pues todo esto de acá es una preparación de gabinete, ¿no? Y la parte también de equipos que van a necesitar, ¿no? ¿Quiénes van a ir? ¿Cómo van a coordinar? Si es que hay que, digamos, hacer un trabajo entre varias personas. Todo esto tienen que coordinarlo al inicio. Al final, el trabajo de brote siempre va a ser un trabajo en equipo. No va a poder ser realizado por una sola persona, ¿no? Entonces, ustedes cuando estén, digamos, de médico serum haciendo su trabajo, necesitarán siempre acompañamiento, ¿no? De alguien adicional que esté con ustedes en el establecimiento, o en el mejor de los casos, de alguien que venga, pues, no sé, de la red, o que venga de la Dirección Regional de Salud, o de la Gerencia Regional de Salud, o que venga incluso de un personal experto de fuera, tal vez, ¿no? Pero eso no necesariamente se consigue tan rápido, entonces a veces solo ustedes van, ¿no? Con su equipo del establecimiento, pero es un equipo que tiene que trabajar para esta investigación. Entonces, este equipo, por lo general, en el tiempo, tiene que crecer, ¿no? O sea, no va a ser solo el personal del establecimiento el que hace todo, ¿no? El equipo va a tener que ser, como dice, multidisciplinario, ¿no? Y acá ya, probablemente sí ya van a necesitar de la ayuda externa, ¿no? De otras personas que van a venir, digamos, con un mayor entrenamiento para ver qué se hace. Y acá van a tener que elegir a alguien que sea la cabeza del equipo, ¿no? Por lo general, la cabeza del equipo va a ser el personal que esté entrenado, digamos, en control de brotes. No siempre van a tener a la disposición tal vez a todos estos especialistas, ¿no? Pero sí los tiene, ¿no? El líder del equipo se tiene que dividir entre cualquiera de ellos. En general, el líder tiene que ser no solo el que más sepa, ¿no? En el control, sino también tiene que ser el que sea el mejor comunicador, el más empático, ¿no? El que sea capaz de dar su tiempo, de trabajar, como dice el 24 de 7 de los 365 días, ¿no? Es el que tiene que tener la capacidad de tomar las decisiones en el momento de estrés. No quiere decir que probablemente el más erudito o el más científico necesariamente es el líder del equipo, ¿no? A veces hay otras personas dentro de este equipo que les estoy poniendo que puede ser, digamos, el más representativo. Ahí aparece, digamos, la persona que está capacitada en epidemiología, ¿no? Y que es la persona que puede dar, digamos, de mejor forma las enseñanzas para ver cómo se va a hacer el control, ¿no? del brote, ¿no? Manejando la parte preventiva, la parte poblacional. Aparte de ello, tendrá que diseñar un estudio, ¿no? de cómo se va a hacer esta investigación en el caso de los brotes. Y acá el estudio que más se usa es el estudio de tipo caso-controles, ¿no?
Entonces tendrá que tener los instrumentos para hacer toda esta evaluación y este diseño. Luego viene el de laboratorio. El de laboratorio será el que, digamos, en este caso nos ayude a conocer mejor cuál es el medio de transporte en el que tendremos que tomar, digamos, las muestras si es para una enfermedad respiratoria, como por ejemplo un cuadro gripal, o si es un cuadro diarreico lo que está afectando a esta población y nos diga, las muestras tienen que ser tomadas en estos viales, tal cantidad, ¿no? Tendrán que ser manejadas bajo, digamos, tales medidas de bioseguridad, ¿no? Y tendrá que ser tomada por cualquier persona, puede decirlo, que esté en este entrenamiento, o solo por el personal de laboratorio que también haga sus veces en esta localidad, ¿no? Entonces, eso nos tiene que dar el laboratorio. Debe haber un experto médico clínico que está capaz de manejar, digamos, estos cuadros, ¿no? Si es una enfermedad respiratoria y pensamos que es influenza o una gripe respiratoria desconocida, debe que haber, pues, un médico clínico experto en el manejo de esto, ¿no? Y que nos permita decir cuál es la forma de transmisión y qué medidas también se deben de resguardar, ¿no? Para que no haya esta transmisión tan rápida. Es que hay que dar, no sé, algún antibiótico, hay que dar algún antiviral, ¿no? Entonces, eso nos tiene que dar el médico clínico, que es, digamos, el que está más especializado. Por lo general puede ser un personal en enfermedades infecciosas, ¿no? Pero no siempre. Puede ser también otro médico que tenga todas las capacidades. Tienen el papel de los entrevistadores, que es fundamental, ¿no? Los entrevistadores son los que van a recolectar prácticamente toda la información que después va a analizar el epidemiólogo. Entonces, los entrevistadores deberán ser de preferencia entrenados, ¿no? Y si no hay entrevistadores entrenados, tendrán que entrenarlos ustedes a su vez ahí en la localidad, ¿no? Son personas que de preferencia tienen que dominar el idioma, ¿no? Si están, por ejemplo, en una comunidad indígena de lo que es Bajurubamba, acá en la convención, entonces tendrán que pensar en personas que conozcan la zona, ¿no? Que sepan cómo desplazarse, que tengan conocimiento de idioma, ¿no? Incluso indígena, para poder abordar a esta población, porque no es que, digamos, viene una persona de Cusco, viene una persona de Lima que puede ser el más entrenado en todo esto, pero desconoce todas estas cosas y no lo va a poder hacer. Tiene que ser alguien que conozca incluso las costumbres locales, ¿no? Porque hay cosas que nosotros podemos pensar que son normales, pero que para ellos no es normal, ¿no? Entonces, todo esto tienen que, digamos, ver y pensar en ese momento. También tendrán que tener alianzas con lo que son los gobiernos locales, los municipios, ¿no? En este caso, para que les apoyen en, digamos, la transmisión de diferentes mensajes. También tendrán que tener un comunicador, ¿no? Tendrán que definir quién va a ser, digamos, el que va a dar todas las entrevistas respecto al brote. No es que todos van a dar la entrevista, ¿no? Tienen que definir quién va a ser el vocero, ¿no? El vocero oficial. Por lo general puede ser el líder del equipo o puede ser otra persona que dentro de todos digan que va a ser la persona que va a dar las reflexiones o las entrevistas sociales, ¿no? Adicionalmente, si por ejemplo ustedes consideran, ¿no?, que hay en este caso un brote por, digamos, en este caso puede ser un vector como, por ejemplo, una mosca de tipo Aedes aegypti, y necesitan que en ese brote nuevo, digamos, que es de chikungunya, que no se ha reportado antes, entonces necesitarán un entomólogo, ¿no?, que empiece a evaluar si hay una variación, tal vez, ¿no?, en el vector, o es el mismo vector que tal vez ocupa en otros lados. Tendrán que pedir que venga, digamos, un entomólogo a ayudarles. Entonces, todo eso es parte, digamos, de la preparación, ¿no? Entonces, la parte científica, la parte teórica, está la parte de conformación de su equipo, ¿no?, y la parte que tienen que ver de su propia protección y bioseguridad, ¿no?, para el trabajo adecuado que tienen que realizar en la localidad. El segundo paso es establecer la existencia del brote. Pero ustedes dirán, no, pero usted dijo que ya había el brote. No, lo que yo les dije es que les han notificado de que hay un brote, ¿no? Entonces, ustedes cuando van a hacer la investigación tendrán que ir y ver si realmente corresponde esto a un brote, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que no es realmente un brote, ¿no? Y puede ser simplemente que apareció un médico nuevo, ustedes son los médicos nuevos,
y están muy entusiasmados con todos los diagnósticos que les han enseñado, digamos, en la facultad de medicina y empiezan a poner, digamos, diagnósticos que para el médico que estaba ahí ya 20 años atendiendo, que ponía solo ERAS, IRAS, ustedes ponen, no sé, pues, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS, ¿no? Y todos son SIRS, entonces ya está apareciendo algo diferente, dicen. No es que aparezca algo diferente, sino simplemente es un médico nuevo que está poniendo diagnósticos probablemente mejores clasificados dentro de los que se ponían años atrás. Puede ser que también adicionalmente haya cambios en el reporte, ¿no? Muchas veces cambian las fichas de notificación epidemiológica y los conceptos que se daban hasta hace unos 2 o 3 años cambiaron para este año. Y no es que esté apareciendo brotes, sino simplemente se están notificando de mejor manera. Lo mismo pasa en la definición de caso, ¿no? O a veces puede pasar que, digamos, hay algún error de laboratorio, ¿no? Les identificaron, en este caso, por ejemplo, Plasmodium falciparum, ¿no? Que ocasiona malaria por falciparum digamos, la convención y 5 casos, ¿no? Resulta que van a ver bien el reporte del laboratorio y también nuevamente revisan las láminas y no es Plasmodium falciparum, no era Plasmodium, digamos, vivax. El error fue de laboratorio y no es que haya un brote, ¿no? No es que haya más casos de los que normalmente se observaron, sino es que hay ciertos errores, como ustedes están viendo, ¿no? En el reporte, y por eso es necesario que se vuelva a lo que es el concepto de establecer que realmente está existiendo ese brote. Si confirman que existe este brote, bueno, evidentemente tendrán que continuar con la parte 1 y pasar a la parte 3, que en este caso ya es verificar el diagnóstico, ¿no? Verificar el diagnóstico porque esto necesariamente va a hacer que ustedes hagan todo un trabajo de intervención en la zona y se descarten, digamos, posibles errores adicionales, ¿no? Y acá ya vendrá la siguiente parte, que es la definición de caso, que es algo que vamos a ver ya en la siguiente clase, porque esto necesita, digamos, un poco más de tiempo, ¿no? Para que ustedes vean cuáles son las definiciones de caso y cómo se construyen, ¿no? No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Doctora, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Entonces, la epidemia o la pandemia inicia cuando hay una notificación del brote o cuando se sabe de la empieza del brote. Sí, claro, o sea, todo empieza por una notificación de brote, ¿no? Así es, todo empieza por ahí. Y de ahí va creciendo hacia lo más grande, ¿no? Entonces, el manejo, por ejemplo, de un brote es diferente ya al del manejo de una pandemia, ¿no? Ya ahí ya no se pueden frenar los casos, ya no se puede, digamos, cerrar fronteras, ya en la pandemia ya todo está diseminado, ¿no? Doctor, ¿y cómo se sabe si esa enfermedad va a ser autolimitada o va a progresar más hasta una epidemia? Es que eso no se puede saber, ¿no? Eso es algo difícil de saber. Por lo general, las enfermedades que tienen transmisión por vía que es aerosol, ¿no? O por gotas, son enfermedades que se diseminan más. Entonces, la posibilidad del control es más difícil. Al decir que es una enfermedad que se transmite por contacto. Por ejemplo, ¿no? La mayor parte de enfermedades que son diarreicas, ¿no? O el mismo cólera se transmite por contacto, es decir, por secreciones, ¿no? Por ejemplo, sudor de una persona o las defecaciones, ¿no? Que tiene una persona, te contaminas con eso y por contacto vas a diseminarlo a otros, pero el tiempo que demora esa diseminación te da digamos, cierto espacio como para que puedas actuar, ¿no? En cambio, si es una enfermedad que se disemina por aerosoles, como por ejemplo COVID-19 o alguna gripe, como en este caso, el tiempo es muy rápido, ¿no? Solo en estos días, ni siquiera semanas, ya has contagiado.
un montón de personas, se va igual a elevar, ¿no? Te das cuenta acá, cuando ya está elevándose, es bastante difícil, ¿no? Y eso no ocurre de un día a otro, sino esto ocurre en el tiempo, ¿no? Así es. Entonces, de alguna manera, por decir así, las enfermedades más difíciles de controlarse son pues las que tienen transmisión por aerosoles, mientras que las que tienen transmisión por contacto son, entre comillas, diríamos, más sencillas. Pero uno nunca puede saber cómo va a ir con cada enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del COVID-19, al inicio se pensaba que la transmisión era por contacto, luego se pensaba que era por gotas, luego se dieron cuenta que era por aerosoles principalmente, ¿no? Que es lo que ya se sabe y también ha hecho un poco de que ya la gente no esté tan obsesionada, ¿no? con la transmisión por fumitas, ¿no? Pero de todas maneras todavía se sigue conociendo varias cosas y eso demanda tiempo, ¿no? Si son enfermedades que ya conocemos, sabemos la historia natural de enfermedad, sabemos los tiempos de incubación, sabemos cómo se transmiten, de alguna manera nos da algo más de facilidad, digamos, en el control. Pero cuando son enfermedades desconocidas es un poco más difícil, ¿no? Doctora, tenía una duda. Digamos que en el gráfico que ya nos está mostrando sea de una enfermedad que ya la tenemos. Entonces, por ejemplo, desde la semana 1 hasta la 9, por ejemplo, ¿se consideraría una endemia? Si es que ya es una enfermedad que se tiene. Claro, si es una enfermedad que ya tienes todos los años, por ejemplo, dengue, ¿no? Esta es la curva, digamos, de dengue habitual, todos los años vas a tener esto. Y en algún momento vas a ver que cada cierto tiempo, que justamente es estacional, coincide con épocas de lluvia, ¿no? Va a empezar a incrementarse esto. Entonces, se supone que acá debes estar dando tu preparación y para hacer que esto no sea tan alto, tal vez más acá arriba, sea sino más bajo, ¿no? Ujú. Listo, entonces, si no hay más preguntas, Doctora, nos- ¿podría enviarnos las respuestas del examen, por favor? este es un examen que es virtual, un examen sencillo. Todas sus respuestas están en las clases y en los talleres que hemos hecho. Ya, es que tengo una duda, una pregunta de diabetes mellitus. Yo le puse este sesgo de entrevistador y sesgo de información. Quería saber si podrían ser esas dos respuestas, porque dentro de sesgo de información está del entrevistador. Sí, como te O digo, tal- en general todo está como para que ustedes lo resuelvan. Es un examen muy sencillo. No son exámenes complicados, son exámenes virtuales. Listo, buenas tardes. Sí, Kip, los voy a colgar en el aplicativo.